Hola, bienvenido a un nuevo análisis del canal de valoración de empresas biotech y farmacéuticas. Hoy vamos a analizar una empresa que cuenta con tan solo 180 millones de capitalización, que ha sufrido una caída de un 60% desde máximos de febrero de este año 2021, aunque su enorme potencial está totalmente intacto. Esta pequeña biofarma no tiene apenas seguimiento de los analistas ni del mercado, si bien tiene medicamentos muy potentes, que compiten al nivel de las Big Pharma, como su terapia anti-TIGIT, que compite con tratamientos que le doblan o le triplican el presupuesto en investigación, como es el caso de Roche o Bristol. Hablamos de la acción de la empresa biotecnológica Mereo Biopharma, que cotiza en el Nasdaq norteamericano bajo el ticket MREO, deletreado MREO. Mereo Biopharma Group es una empresa biofarmacéutica con sede en el Reino Unido. La compañía está enfocada en desarrollar y comercializar nuevas terapias para pacientes con enfermedades raras, enfocándose en indicaciones óseas y musculoesqueléticas, respiratorias y endocrinas. Posee una cartera muy diversificada de productos candidatos en etapa clínica, que incluyen Cetuximab para el tratamiento de la osteogénesis imperfecta, Alvelestat para el tratamiento de la deficiencia grave de alfa-1 antitripsiptina para enfermedades graves del pulmón, Akumapimod para el tratamiento de EPOC, además de otros compuestos para tratar obesidad, cáncer de ovario y tumores sólidos avanzados o metastáticos. Su misión es descubrir nuevas terapias para pacientes oncológicos y con enfermedades raras que tengan pocas o ninguna opción terapéutica. Mereo Biopharma se incorporó en marzo de 2015 al Nasdaq. La compañía adquirió una cartera de 3 productos candidatos de Novartis en julio de 2015 y un cuarto producto de AstraZeneca en octubre del año 2017. En abril del año 2019, Mereo se fusionó con Oncomet, una compañía biofarmacéutica en etapa clínica que cotizaba ya en el Nasdaq y que se centra en descubrir y desarrollar productos oncológicos novedosos. La combinación ha fortalecido el balance, ampliando la base de accionistas y diversificando aún más la cartera de productos. La empresa cuenta con 38 empleados y su año fiscal finaliza 31 de diciembre. Está considerada como empresa Small Value y tiene una capitalización bursátil de menos de 200 millones de dólares. En la figura de consejero delegado destaca Charles Sermon. Charles también es secretario de la empresa y cofundador de Mereo. Tiene más de 20 años de experiencia en derecho corporativo y biofarmacéutico. Comenzó su carrera como abogado corporativo en Freshfields, antes de unirse a Nomura como director asociado en 1998, donde trabajó para el equipo de inversión en ciencias biológicas, invirtiendo globalmente en compañías de biotecnología. En el puesto de CEO tenemos a una mujer, Denise Scott, que tiene más de 25 años de experiencia en la industria biofarmacéutica, en gestión de I+D y en capital de riesgo. Trabajó en la dirección de I+D en Amsterdam Fixers y fue ejecutiva senior en Scientific Generics, antes de unirse a Rothschild Asset Management como gestora de inversiones. En 1999 se incorporó a Nomura y fue directora general de inversiones en ciencias de la vida en empresas de biotecnología. Lideró también la fase 4 de Partners de Nomura en 2010. En el puesto de director médico se encuentra el Dr. John Levicki, que se incorporó a Mereo como director científico en julio del año 2020. Tiene más de 35 años de experiencia en la industria de la biotecnología. John fue vicepresidente, director ejecutivo y miembro de la Junta de Oncomet Pharmaceuticals desde marzo del año 2018 hasta abril de 2019. Anteriormente, John se desempeñó como vicepresidente de investigación en Zaios, donde descubrió el péptido BNP. John contribuyó al desarrollo de BNP en un tratamiento aprobado por la FDA llamado Natrecor para la insuficiencia cardíaca congestiva aguda. John recibió su doctorado en la Universidad de California, San Diego. Ha sido coautor, además, de más de 80 artículos y coinventor de más de 30 patentes estadounidenses emitidas a día de hoy. Durante su carrera académica fue profesor asistente en la Universidad de Virginia, donde realizó ciencia básica e investigación clínica, además de la atención y la enseñanza al paciente. La empresa cuenta en la actualidad con 110 millones de dólares de caja, lo cual supone un 70% de su cotización bursátil.
y al tener un ratio de consumo de efectivo de 25 millones de dólares al año, tiene asegurado efectivo para seguir operando en los próximos 26 meses sin tener que acudir a sucesivas rondas de financiación, mínimo hasta el año 2024. La empresa tiene 100 millones de acciones emitidas, no tiene deuda neta, si bien tiene un coste de capital del 10%. Como próximos hitos o catalizadores que puedan impulsar hacia arriba el precio de la acción tenemos lo siguiente. Etigilimab actualizará datos de fase 2 en el primer semestre de 2022. Hay dos medicamentos además que esperan cerrar sus partners para ser desarrollados también en el año 2022. Un medicamento dirigido a la infertilidad y otro para problemas pulmonares y de hígado, lo que puede suponer un trato de varios cientos de millones de dólares. Cetrusumab, para la osteogénesis imperfecta, también espera comenzar su estudio para niños en este año 2022. Y por último, un cuarto hito que puede impulsar la acción hacia arriba es que Alvelestat, para la enfermedad pulmonar, dará datos de la fase 2 en el segundo trimestre del año 2022. Mereo Biopharma tiene líneas de investigación para las siguientes enfermedades: tumores sólidos y metastásicos, el COVID-19, EPOC y osteogénesis imperfecta. En concreto, hay 3 medicamentos en sus fases más avanzadas de investigación, que tienen una gran proyección y que son muy novedosos. El primero de ellos es Etigilimab, un anticuerpo anti-TIGIT que es el programa más prometedor de Mereo Biopharma. Se dirige al TIGIT, conocido como inmunoreceptor de células T con dominios de inmunoglobulina, un área particularmente interesante en inmunooncología, que parece evitar que las células T ataquen a las células tumorales de manera muy similar a la proteína inhibidora de PD-1. Estos agentes se conocen como receptores de puntos de control inmunitarios, y sus inhibidores dirigidos a puntos de control demuestran una eficacia clínica impresionante y respuestas duraderas en más de 15 tipos de malignidad. El segundo medicamento es Alvelestat, un potente inhibidor oral de la elastasa de neutrófilos que se encuentra en fase de desarrollo 2 para el tratamiento de la enfermedad pulmonar grave por deficiencia de alfa-1, una enfermedad genética rara y potencialmente mortal. Esta deficiencia es una afección en la cual el cuerpo no produce suficiente cantidad de la proteína que protege de daño a los pulmones y al hígado. Esta afección puede llevar a que se presente EPOC y enfermedad hepática, también conocida como cirrosis. También se encuentra en la fase 1b2 para COVID-19. El tercero es conocido como Cetrusumab, que es un anticuerpo monoclonal dirigido a la esclerostina, una proteína segregada por la célula de osteocitos que juega un papel fundamental en la homeostasis ósea. Se descubrió que la esclerostina es el mecanismo subyacente de la alta masa ósea observada en 2 enfermedades raras, la esclerosteosis y la enfermedad de Van Buchen. Esto llevó a investigar la inhibición de la esclerostina como un nuevo objetivo terapéutico para una variedad de trastornos óseos. En la actualidad, Mereo Biopharma tiene un market cap de 163 millones de dólares que dividido entre 100 millones de acciones nos da una cotización actual de 1,63 dólares por acción, si bien la proyección es multiplicar por 6 debido a los próximos hitos que vienen en camino. Los analistas económicos de CNN la valoran en 10 dólares y tanto los analistas de Needham como Betic también le otorgan un precio estimado de 10 dólares por acción. Ahora bien, tenemos varios productos que aportarán dinero de diferentes maneras. Por un lado, los medicamentos en investigación con partners, de los cuales se recauda dependiendo de los hitos y las etapas que se vayan consiguiendo, que se vayan conquistando. Y por otro lado, tenemos los medicamentos que están siendo desarrollados por la propia Mereo Biopharma. De los medicamentos con partners se recaudarían 530 millones de dólares tras aplicar tasas de descuentos por probabilidad de aprobación de estas enfermedades del 50%. En el bloque de medicamentos de desarrollo propio sin partner tendríamos una posible facturación de 663 millones de dólares, tras aplicar las probabilidades necesarias. Por tanto, Mereo Biopharma aspira a tener una facturación total de 1.193 millones de dólares, lo que dividido entre 100 millones de acciones nos da un precio objetivo de más de 10 dólares, en concreto de 11,93 dólares. Así, si ponemos encima de la mesa los factores positivos y los factores negativos, podemos ver lo siguiente. En el lado positivo, hay que destacar que tiene un pipeline muy diversificado, con al menos 6 nuevos potenciales medicamentos y que todavía puede encontrar nuevos partners.
Por el lado negativo tenemos que hasta mínimo 2 o 3 años no lanzará al mercado su primer medicamento y que su capital está muy diluido. Es más, se podrá diluir en estos 2 o 3 años aún más. La empresa parece ser una buena candidata a ser comprada por una gran farma, ya que compite con empresas como Merck, Roche o Bristol Myers. Espero que te haya gustado este análisis de una empresa biofarma. Sígueme en las redes sociales, en Twitter con el hashtag @silprotein o escríbeme un mail a la dirección del mail biovalueinvestor@gmail.com. Lo puedes ver en pantalla. Suscríbete a este canal y te avisaremos cuando colguemos nuevos vídeos. También me gustaría comentarte que escuches algunos de los podcasts que publico quincenalmente en iVoox, donde puedes aprender más cosas de este apasionante y rentable mundo de la inversión en biotecnología. Un saludo y cuida mucho tu salud.